Y aunque si bien es una porción pequeña, hermanos, es digno el texto de ser mencionado siempre, porque en él se encuentran todos los tesoros resumidos en una sola verdad, hermanos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez vamos a leerlo, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Si algún chico o adulto quisiera ir llevando sus notas como los domingos, tenemos estas hojas allá atrás, pueden tomar y entretenerse. Y si no, las guardan para el domingo. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a comenzar nuevamente con nuestro estudio secuencial, hermanos, de los atributos de Dios o la doctrina de Dios. Y hoy vamos a comenzar, hermanos, bajo el tema de la justicia de Dios. Dios es justo. Así que los que tomen sus notas pueden ir anotando ahí, hermanos amados. Gracias a Dios. Hermanos, la palabra justo se traduce del término hebreo sadik. Y la correspondiente palabra griega, hermanos, es dikaios. Y escucha bien, ambos términos denotan la rectitud, la justicia, la corrección y la excelencia moral de Dios. No únicamente es justo como nosotros conocemos, justo. Los niños dicen a mamá y a papá, no es justo, cuando son castigados severamente. O cuando algún empleado en su trabajo, aunque no es el mejor empleado, dice, no es justo que me paguen esto. Y estamos acostumbrados a siempre autojustificarnos y decir que somos participantes de la injusticia, hermanos. Pero la palabra justo con respecto al atributo de Dios perfecto, hermanos, hace énfasis a la rectitud, a la justicia, a la corrección o la excelencia moral de Dios. Y según las Escrituras, hermanos, Dios es absolutamente justo y siempre actúa de manera perfecta y consistente con lo que Él es. Amén, hermanos. Él es absolutamente justo y Él actúa siempre de manera perfecta y consistente con lo que Él es. ¿Alguna vez, hermanos, han escuchado o alguno de ustedes ha dicho, no es justo, Dios, que estas cosas me sucedan? ¿O por qué tuviste que hacer esto, Dios, o aquello? ¿Por qué tuviste que permitir que esto me pasara? ¿O estoy enojado con Dios porque no es justo lo que me ha sucedido? ¿O algún día, hermanos, han escuchado cuando conociste las doctrinas bíblicas, hermanos, esenciales, sobre todo la de la soberanía de Dios? La gente tiene terror, hermanos, aún muchos de los que se dicen cristianos, a la soberanía de Dios cuando escuchan la expiación limitada. ¿Alguien sabe qué es la expiación limitada? La mayoría de la iglesia sabe. Salvación de no todas las personas, para parafrasearlo más fácil. Y algunos dirían, pero eso no es justo. No es justo que el evangelio no llegue a algunos africanos en algún rincón. No es justo que algunas personas murieron sin conocer a Cristo. No, hermanos, no es justo que a nosotros se nos haya ofrecido una salvación tan grande. Eso sí no es justo. Eso sí no es justo. La realidad es que ninguno de nosotros merecía que Dios, el Padre, entregara a su Hijo, hermanos, a morir por nosotros como un maldito. Ninguno de nosotros merecía. Ninguno de nosotros pidió al Padre antes de Cristo, antes de conocerlo, Señor, envía a tu Hijo para que muera por mí y me salve. Nadie. Todos estábamos velados, muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Esa es la dura realidad de la Biblia. Esa es la verdad. Una persona me decía hace muy poco tiempo, hermanos, a mí no se me hace justo, con mucha rectitud y interés, a mí no se me hace justo que Dios decida salvar a unos y a otros no. A mí no se me hace justo, Romanos capítulo 9,
A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A mí eso no se me hace justo. No, a mí lo que no se me hace justo que ame a Jacob. Eso sí no es justo, hermanos. ¿Por qué? Si era un ladrón, un hipócrita, un usurpador, ¿por qué? Hermanos, a mí no se me hace justo que ninguno de nosotros estemos aquí sentados escuchando el nombre de Dios y no seamos destruidos. Eso no es justo. La realidad que no hay ser humano que merezca la salvación. Y si Dios ha decidido salvar solo a un grupo determinado de personas, es su asunto. Y nadie le puede decir al Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? Es injusto. ¿Están de acuerdo? Lo que sucede es que nuestra pecaminosidad, hermanos, nos sentimos demasiado importantes. Y nos atrevemos a ponernos al tú por tú con Dios y decirle, estás equivocado, eso está mal. Eso no debiste haberlo hecho, Dios. Yo lo hubiera hecho de la siguiente manera. Yo lo hubiera hecho mejor que tú. Y cuando la gente piensa de esa forma, hermanos, es porque no quiere aceptar que Dios es soberano, que es santo y es perfectamente justo. No hay nada que Él pueda hacer de manera injusta. Nada, hermanos, nada. ¿Recuerdan que platicaba acerca del sacerdocio de Aarón? Él recibió estrictas, hermanos, advertencias del sacerdocio y fue un ritual increíble en donde Dios le dio, hermanos, absolutamente todas las señales que le tenía que dar para que Aarón fuera obediente. En cuanto a la vestimenta y todo lo que hicieron, era estricto, hermanos. Cuando sus hijos reciben el sacerdocio y ellos se apartan, la Biblia dice que ellos presentaron a Dios un fuego extraño. No dice qué hicieron, hermanos, pero lo más probable que fueron algo tibios o su ofrenda fue como la de uno de los hijos de Adán, Caín, o a lo mejor ellos simplemente, hermanos, hicieron las cosas un tanto distintas. ¿Sí sabes qué hizo Dios? Los mató. Probablemente Aarón, hermanos, siendo el sumo sacerdote, se acercó a Moisés y a Dios y no es justo, Dios, si ellos son sacerdotes, simplemente cometieron un ligero error. Pero no, hermanos, Dios había sido enfático con cómo tenían que llevar a cabo el sacerdocio. Y Dios hizo lo justo, ¿no, hermanos? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, ofendieron a Moisés y a Dios por haberlos sacado de la tierra de Egipto y dijeron estábamos mejor allá comiendo melones y comiendo tomate y pasábamos muy bien aunque éramos esclavos, y Dios les envía serpientes ardientes para que los asesinara. ¿Es injusto eso, hermanos? No, injusto era que pusiera un asta a Moisés y levantara con una serpiente y el que la viera era sano, porque ellos merecían morir, hermanos. O igual manera, hermanos, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, imagina que Dios le dice a Moisés y a Aarón, vayan y maten a espada a todos los que adoraron al becerro de oro. En nuestra justicia, ¿qué le diríamos a Dios si estuviéramos en medio? No seas tan severo, Dios, no es justo. Por eso el significado de justo es tan importante para nosotros en cuanto a la persona de Dios, hermanos, para conocerlo tal cual Él es y no imaginar que es diferente y cuando Él actúa en justicia pensar que algo nos debe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en una situación en donde servimos a Dios o hicimos esto o aquello, fuimos generosos o visitamos enfermos o hicimos cualquier cosa, hermanos, y en lugar de que Dios nos dé cosas aquí en la tierra nos quita? Y decimos, no es justo, Señor, yo te servía y mira nada más, estaba mejor cuando no te servía. ¿Verdad, Esteban? Es el más atento de todos. Vean por favor la creación de Dios, tan precioso, gloria a Dios. ¿Y les ha pasado o no, hermanos? Sean honestos hoy conmigo. ¿Alguna vez han sentido que Dios les debe algo? ¿Que fue injusto? ¿Que estén viviendo la situación que están viviendo? Ahora, aterrizado en la Escritura, ¿en realidad es injusto que Dios no te haya dado lo que tú esperabas que te diera? Lo que es injusto es que hoy estemos parados, hermanos, respirando, viviendo y debatiendo con Dios. Hermanos, no únicamente este atributo, la mayoría de los atributos, sobre todo los atributos que no son de nuestro gusto, que no son del gusto de usted,
Los atributos, la santidad, hermanos, la omnisciencia, la justicia, la ira, son atributos que han sido borrados de las listas en muchas iglesias. Y cuando escuchamos que Dios salva a quien quiere y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, decimos no. Esos hermanos están equivocados, son extremistas. ¿Cómo crees que Dios va a salvar a algunos y a otros no? ¿Y cómo crees que no si nadie merece la salvación? Es por eso que no dejamos de evangelizar, hermanos, en cualquier lugar, a toda hora, para la gloria de Dios. Hemos repartido cientos, miles de tratados, hermanos, en estos últimos meses, y hemos predicado el evangelio a miles de personas. Y algunos dirían, pero ¿para qué predicas si Dios va a salvar al quien quiere? Bueno, porque el Dios justo le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Y es el tan justo que aplicó toda su ira y justicia sobre Jesús. Entonces todos aquellos que son suyos, cuando escuchen el evangelio, no existe ni el menor riesgo de que vayan a ir a sus pies. Van a ir a sus pies. Porque el Dios justo castigó a su Hijo justo en la cruz para que todas aquellas ovejas que estaban perdidas pudieran acercarse al buen pastor. No hay riesgo, hermanos. Predicamos el evangelio con toda seguridad que aquellos que el Señor ha elegido van a ser salvos. Esa es una de las cosas más importantes en cuanto a la justicia, y lo menciono porque la mayoría de las personas que no conocen este atributo de Dios a profundidad piensan que Dios es malo, o bien dicen, no, el Dios verdadero no es así, ustedes están equivocados. ¿Cómo crees que Dios va a dejar que la gente se pierda? Bueno, entonces eres católico romano, que piensa que toda la gente se va al cielo. ¿Y quiénes se van al infierno para ellos? Pues creo que nada más Jack el Destripador y el cortaorejas. No, hermanos, al infierno se va hasta un niño que crece y muere en una edad de conciencia, de saber del bien y el mal, y muere y va al infierno. Sabemos que en la justicia de Dios también los pequeñitos que mueren no en inocencia, porque no son inocentes, sino no tienen la capacidad de comprender entre la opción, hermanos, de bien y mal. Creemos lo que dice el Señor, que de ellos es el reino de los cielos, y por su justicia y gracia ellos van al reino. Pero todas las demás personas, hermanos, que crecen, se reproducen y mueren, merecen el infierno, y es justo, es sumamente justo. Y más adelante te mencionaré algo con respecto a esto, hermanos. Según las Escrituras, esto es así. Dios es justo. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios ni en sus obras. Absolutamente nada equivocado. Imagínate qué belleza que ese sea tu Dios, que nunca se equivoca y es perfectamente justo. ¿Y por qué puede emocionarme eso si yo continúo siendo pecador? Porque Jesucristo el justo es mi abogado intercesor. Y cuando yo merezco toda la furia de Dios porque es justo, Jesús le recuerda al Padre, Padre, yo ya pagué por ellos. Toda tu ira fue derramada sobre mí para que por ellos no caiga. Cuando hablamos de un Dios justo, no hablamos de un Dios castigador, hermanos, un Dios dictador, malvado, perverso. No, hermanos, estamos hablando de un Dios perfectamente justo, que si ya aplicó todo el castigo en Jesús, nosotros somos librados de todo castigo. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es ninguna, hermanos? Ninguna condenación. Porque Dios es justo y aplicó toda su ira, y su justicia fue completamente satisfecha en el sacrificio del Señor, hermanos. Él nunca será o Él nunca hará algo que justifique una acusación de maldad. Nunca, nunca. Dios es muy malo. Dios hizo esto. Mira, Dios, qué malo. ¿Por qué permite? Hermanos, la pregunta que más nos enfrentamos cuando predicamos el evangelio completo, con mucha gente enojada con Dios, es ¿por qué si Dios existe? ¿Qué dicen, hermano Tony? Hay tanta maldad o sufrimiento en el mundo. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué permite? No, hermano, al contrario. ¿Por qué si Dios existe nosotros aún existimos? O como decían al hermano R.C. Sproul en la conferencia que les platicaba, uno se levanta, ¿por qué Dios? Una pregunta le hacen en un foro de preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios fue tan malo en el castigo en la caída de Adán y Eva? Y el hermano traía oxígeno porque tenía problemas respiratorios, ya anciano, 80 años creo tenía o más, no sé, hermanos. Y seguía predicando, hasta el último aliento predicó el hermano y dijo,
injusto? ¿Malo? ¿Crees que el Dios que fue traicionado por su propia creación, que su nombre es blasfemado a lo largo de los siglos, fue malo? ¿Crees que el Dios que tenía que destruirnos porque es perfectamente justo y nos deja respirar, comer, tener bebés, besarnos, abrazarnos, caminar, correr, descansar, dormir, fue malo? No, hermanos, merecíamos justamente el peor castigo todos nosotros. ¿Y cómo puedo llegar a comprender esto, hermanos? Porque el pecado, el apóstol Pablo no encontró otra definición mejor que decir, es pecaminoso. No dijo es horrendo, es perverso, es sucio, es cochino. No, es pecaminoso. Es decir, no encontró otra definición mejor para decirnos, Dios aborrece el pecado. Y díganme de aquí, ¿quién no ha pecado? El mundo, ¿quién no ha pecado? ¿Cuántos minutos al día no pecas? En realidad Dios ha sido muy misericordioso, hermanos. Y Dios nos bendice día con día. Sobre todo creo que los que mereceríamos más castigo somos los que ya conocemos las verdades de Dios y no las practicamos o no las creemos o no vivimos en completa reverencia a Él. Pero nuestro abogado está intercediendo por nosotros, hermanos. Si tú te preguntas por qué recibimos bendiciones y algunos de nosotros hemos sido sanados de algunos padecimientos o recibimos provisión y hay almas generosas cuando hay necesidad y esas cosas, es porque Jesucristo fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir bendición. No es porque Dios no sea justo. Recuerda que algunos creen que cuando Cristo vino, Dios dejó de ser justo. Y hay otra herejía que dice, les platicaba el domingo, que cuando Cristo viene, el Dios antiguo perece y ahora el Dios nuevo es Cristo. Y Dios que en Cristo es puro amor, pura misericordia, y el del Antiguo Testamento era perversísimo. De hecho, te decía que hay algunos teólogos herejes que dicen que el Antiguo Testamento no debería de estar en el canon de la Biblia, porque ahí se muestra un Dios oscuro, perverso, castigador. No, lo que sucede es que vemos a Dios actuando sin Jesús como abogado, hermanos. Pero Jesús es Dios, el Padre es Dios y ambos son igual. Pero Jesús recibió todo el castigo justo nuestro sobre Él. Nuestro Salvador es un gran Salvador, hermanos. Extremadamente gran Salvador. Es un abogado intercesor que no cesa de interceder día con día por nosotros en cada pecado que cometemos, en cada falta, en cada indiferencia, en cada tontería. Él está intercediendo por nosotros. Te decía, no como niñito chiquito, papito, por favor, ámame y venme. No, como rey, como todopoderoso, como Dios encarnado, hermanos. Recordando su obra. Entonces, el que Dios sea justo, hermanos, quiere decir que Él nunca será o hará algo que justifique una acusación de maldad. Y escucha bien, sus obras, decretos y juicios, hermanos, son absolutamente perfectos. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados en el infierno inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. Ellos van a saber que Dios es justo. Amén, hermanos. Entonces hablemos de la justicia de Dios, hermanos amados. Es importante entender también esta parte de la justicia de Dios, hermanos, porque la justicia de Dios es inherente, es decir, es interna o es esencial y perteneciente a su naturaleza. La justicia de Dios, hermanos, no es simplemente algo que Dios decide ser o hacer. Algunos dicen, Dios aplica justicia. Sí, es cierto, pero es que Dios es justo. O algunos cuando dicen que Dios nos ama es porque se imaginan que es como una madre o un padre amando a un hijo. Pero no, Dios nos ama porque es amor, no porque nosotros merezcamos o seamos dignos de amar, sino que Él es amor y por eso ama, porque Él es amor. Dios aplica justicia porque Él es justo. Hermanos, Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Es por eso la importancia del Evangelio. Porque la única manera de que las personas sean salvadas de toda la ira de Dios en su perfecta justicia es que Jesús sea su abogado, sea el pago por el rescate de sus almas.
Porque insisto, hay algunos que vas a encontrarte afuera que piensan que Dios dejó de ser justo cuando Jesús vino. De hecho, yo he encontrado algunos creyentes que dicen, no, hermano, lo que sucede es que cuando Cristo ya muere, ya la justicia y la ira de Dios desaparecen. No, hermanos. Dios tiene un atributo que no podemos olvidar jamás, todos los demás, que es inmutable. No hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Siempre, hermanos, siempre. Él tendría que negar su propia naturaleza, hermanos, para hacer algo que no sea correcto y justo. Él tendría que negarse a sí mismo, hermanos. Y esta maravillosa verdad creo que debe de inspirar terror a mucha gente, pero a nosotros confianza, hermanos. ¿Por qué terror? Porque si es perfectamente justo, ninguno de los pecados que se cometieron en cualquier año, en cualquier lugar, de cualquier manera, serán pasados por alto. No habrá Pascua, hermanos, para los pecadores sin Jesús. No habrá pasado por alto. Eso significa la Pascua, pasar por alto. Si Dios es perfectamente justo, quiere decir, hermanos, como lo enseñamos en la calle a las personas, que cuando las personas mueran, Dios les expondrá absolutamente todos los pecados, aun los que ellos ya olvidaron. Insisto, es como sacar tu mente, todos tus pensamientos, acciones, obras buenas, malas, lo que viste, lo que oíste, lo que hablaste, lo que maquinaste, lo que pensaste, lo que soñaste, todo. Y llamarle a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos y decirles, siéntense aquí, vamos a proyectar la buena vida de fulano o sutano. Quédense, no pasa nada. Imagínate el horror, hermano, hermana, que la gente vea lo que hemos visto, que la gente escuche lo que hemos hablado, que la gente sepa nuestras maquinaciones, lo que hemos... hermanos, es asqueroso, repugnante y nos iríamos corriendo todos de aquí. Todos, sin excepción. Y habría muchos divorcios y muchos pleitos y mucha guerra, porque todos hemos hecho lo malo, hermanos. Desde el vientre de nuestra madre, en pecado estábamos. Entonces, cuando la gente se enfrente a Dios, Dios va a sacar no solo los pecados que ellos imaginan que son dignos de castigo. Ayer platicábamos acerca de la naturaleza nuestra, hermanos, cuando escuchamos alguna palabra que advierte acerca de algunos pecados y tenemos la habilidad nata, hermanos, para decir, ese es para él. Hablan de adulterio, de robo y de inmediato lo aventamos. Y estamos en el sermón y hasta un codazo damos o volteamos a ver al hermano. ¿Ya viste? Qué bueno, mi amor, que le están diciendo al hermano lo de su pecado. Wow. Porque tenemos una habilidad para zafarnos de la acusación, del acta, con todas las acusaciones que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Es algo natural en el hombre pecador. Pero delante de los ojos de Dios no hay escapatoria. Él te dirá, no te muevas. Todo esto lo has hecho tú. Y así como en la tierra, el adúltero, ladrón, mentiroso, va a la cárcel, así mismo al morir, van ¿a dónde? Y ninguno dirá, no es justo. ¿Por qué? Porque todos son pecadores, hermanos. En las Escrituras, hermanos, podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 9, si me acompañan, por favor, hermanos. Salmo 7, versículo 9. Los chicos también juegan. ¿Cuál es el nombre que encontramos aquí, hermanos, que la Escritura le da al Señor? Salmo 7, versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué nos indica, hermanos, este salmo? De la persona y las obras de Dios. Dios juzga la mente y el corazón. Dice el versículo 8, el Señor juzgará a los pueblos. Juzgadme, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Qué hombre, hermanos, se atrevería a llegar y decirle a Dios, Señor, no importa, júzgame en base a mi justicia y mi integridad? Sean honestos. ¿Quién se atrevería
a pararse frente a Dios y decirle: Señor, júzgame conforme a mi justicia y mi integridad. ¿Quién diría yo? Nadie. Todos tenemos, hermanos, que tener a Jesús como nuestra defensa, de tal manera que cuando seamos juzgados por nuestra justicia e integridad, toda la balanza se vaya hacia Jesús. Y de esa manera nosotros tengamos acceso al reino, no porque fuimos justos en nuestra práctica, sino fuimos hechos justos delante de Dios por Jesús. Hermanos, el legalismo es aberrante. Y cuando digo legalismo, algunos se imaginan iglesias legalistas, como judaicas, de esas iglesias que tienen la bandera de Israel y aún no han entendido que el Señor secó al Israel religioso como la higuera. Son sionistas y están en la ley. No, ellos no son cristianos. Pero hay algunas congregaciones aún modernas, carismáticas, muy pragmáticas, que tienen legalismo. Como decíamos el domingo, decirle a los niños: si tú sigues pecando, te vas a ir al infierno. ¿En dónde encuentras ahí el legalismo? Obra. El niño bien adoctrinado podría decir: no, mami, aunque no peque, yo voy al infierno. Por mi naturaleza caída iría directamente al infierno. En realidad, hermanos, lo que determina que nosotros los hombres vayan al infierno, en realidad no es tanto la práctica del pecado. Aunque sí, obviamente eso obstruye y contamina y mata el pecado, pero es la esencia que nosotros tenemos. La maldad y la pecaminosidad de Adán y la división de Adán y Dios nos fue imputada. Y aunque nosotros fuéramos ciegos, mudos y sordos, hermanos, iríamos al infierno sin Jesús. ¿Me doy a entender? Jesús es sumamente necesario, no es una opción para algunos y para otros no. Jesús tiene que estar en la vida de todas las personas o ellos ciertamente perecerán. Así que un gran descanso es refugiarte en Jesús para que Él pueda justificarnos delante de Dios. No porque si no le doy permiso no puede, sino me refiero para que nosotros podamos recibir eso. Jesús obre en eso, porque el Señor no pide permiso. Y sabemos que eso no se recibe por orar la oración del pecador. Que bueno fuera el Salmo 51, inspirado por el Espíritu Santo y no obligado. Repite conmigo el Salmo 51 para que Dios te justifique. No es repetir una oración, eso no está en toda la Biblia, hermanos. Romanos 10 es sacado de contexto. Recuerda que Romanos 10, en cuanto a confesar con tu lengua, creyendo con tu corazón, es a los romanos en una situación que si tú decías soy cristiano, te decapitaban. Y no de estar en un lugar cómodo con luz bajita y buena música y de pronto sentir tristeza en tu corazón y pasar y yo te recibo en mi corazón, te doy permiso, algunos dicen, de que entres a mi corazón. ¿Qué? Jesús es Dios, hermanos. No es un siervo en el sentido que yo le dé autoridad para que Él pueda entrar. Él tiene toda la autoridad. ¿Y Él cómo me justifica? ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? ¿Justificados por la qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Solamente podríamos llegar delante de la presencia de Dios en la faz de Cristo por el sacrificio del justo, no por nosotros. Entonces, toda obra que nos exhorte a que nosotros tenemos que hacer algo más lo de Jesús es una mentira del diablo. Cuando nosotros decimos que tenemos que hacer algo, es porque Jesús forzosamente provoca que hagamos algo después de la salvación. De tal manera que aquellos que no hacen algo, ponemos en duda su salvación. Practicamos la santidad porque somos salvos y no vamos a practicar la santidad para ser salvos. Eso es imposible. ¿Me di a entender o no? Entonces, hermanos, debemos de recordar que existe una relación directa entre la naturaleza justa de Dios y la justicia de sus actos y juicios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios hace justicia y juzga justamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Miren, vayamos a Deuteronomio capítulo 32, hermanos. Versículo 4.
Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cuáles caminos, hermanos? Todos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Miren Job, hermanos, también por favor. Capítulo 36, versículo 22. Job 36, 22 al 24, dice la palabra, hermanos. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Tu obra es imperfecta. Hermanos, por eso cuando las personas o los cristianos no dan fruto, por eso los predicadores les exhortamos al arrepentimiento y a la fe como si fuese la primera vez, porque la obra de Él es perfecta y aquellos que llama y que justifica, hermanos, los santifica y produce un cambio en ellos. Una vida nueva, hermanos. Aún llena de defectos, aún con caídas de pecado, pero jamás igual a como eran. Jamás igual a como eran. Nosotros somos algo exigentes y en nosotros mismos vamos a querer ver más o ver en los demás, y Dios va tranquilo. Recuerda que nosotros tenemos en nuestra mente pecaminosa un modelo que no existe de iglesia, un modelo que no existe de familia en la iglesia, un modelo que no existe de familia en la carne, un modelo que no existe del pastor, un modelo que no existe de los diáconos, porque todos queremos la perfección en los demás y no en nosotros. ¿Te has imaginado una iglesia perfecta? Y a veces te preguntas, ¿y por qué no tenemos una iglesia perfecta? Hermano, porque eso no existe. ¿De dónde lo sacaste? Del mero diablo que te engañó para que te frustres cuando estés en una iglesia que no sea perfecta. ¿Pero dónde es ese modelo? De la iglesia primitiva, hermano, ahí estaba Judas. Y todos negaron a Jesús. Y Pedro, hermanos, lo hizo también. Y Juan también corrió. Y estuvieron aún sus amigas, sus hijas, sus hermanas, en cuanto a la relación como un padre, aunque Jesús no es el padre, se fueron a lo lejos a verlo. No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, no hay hijos perfectos, no hay hermanos perfectos. Pero nosotros queremos ver antes de tiempo. Pero lo que sí sabemos, que Él perfeccionará la obra que comenzó en cada uno de nosotros, en su tiempo, en su momento. Y lo que también sabemos, que no es una exhortación, sigue pecando, no importa, al cabo Dios es soberano, Él te salva y hará. Jamás. A aquellos que salva, evidentemente vemos la transformación. Evidentemente vemos la transformación en la gente. Jamás es una invitación la soberanía de Dios a decir que la gente puede seguir pecando porque Dios es soberano y los eligió. Al contrario, hermanos, una persona que continúa siendo como el mundo, lo que está diciendo es que no es un elegido. Entonces, porque todos aquellos que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y si dice glorificó, podríamos acomodar otros cuantos nombres en medio, como la justificación y el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos llevará a la santificación progresiva, a la perseverancia cristiana, porque fuimos adoptados a la familia de Dios. Ya no me parezco más a mi padre el diablo en el pasado, ahora me voy pareciendo cada vez más a mi Padre, a mi Rey y mi Señor. Por ti, no por el Señor que hace la obra en ti. Porque sus obras son perfectas y no hay nadie que le pueda decir, has hecho mal, Señor. O sea, aplicaste justicia ahí, pero no, yo no la veo en los tuyos. No, jamás, hermanos. Todos los suyos darán fruto. Todos, absolutamente todos. Tarde o temprano, por la buena o por la mala. Como decíamos el domingo en la persecución de la iglesia. ¿No van? Bueno, les voy a mandar un puntapié para que vayan y obedezcan. Miren el Salmo 36, hermanos, ahí a la vueltita. 36, versículo 6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas.
Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Recuerda, misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibimos lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Y por qué Dios es misericordioso? Por Cristo, hermanos. Hermanos, la justicia de Dios es más grande que las montañas, es esta metáfora. Más altas y más profundas que lo más profundo de los abismos del mar. Miren Salmo 89, hermanos, vamos a leer varios pasajes. Les ruego que los conserven, los subrayen y los hagan concordancia con el tema. Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué belleza de pasaje, ¿verdad, hermanos? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mira el Salmo 97, versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Amén, Señor. Mira el Salmo 119, 142. No estoy sacándolos de contexto todos, si te das cuenta. No son aislados, sino están en el contexto que estamos estudiando. 119, versículo 142. Dice, hermanos, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Hermanos, aquí hay dos grandes verdades en estos últimos pasajes. Primero es que la justicia de Dios es inmutable, es eterna, no cambia, nunca cambiará. Él siempre será justo y absolutamente confiable. Y hago énfasis de nuevo porque hay quienes creen que Dios dejó de ser justo. Por dos cosas. Una, porque Jesús murió y cambió las cosas. Es decir, Dios cambió. Y la otra, porque se preguntan, ¿cómo es que un Dios perfectamente justo no eliminó a las personas? O mejor dicho, ¿cómo es que un Dios perfectamente justo perdonó pecadores? Esa es como la pregunta del millón también. Si Dios es perfectamente justo, ¿por qué perdonó pecadores? Porque ellos no están pensando en la obra de Jesús. Sabemos que Dios no dejó de ser justo para perdonarnos, hermanos, insisto. ¿A dónde va un ladrón, adúltero, mentiroso? ¿A la cárcel o no? A la cárcel, perfectamente bien. Lo sabemos. ¿Y a dónde iría si moriría? Es lógico. Al infierno. Entonces, ¿por qué Dios nos ha perdonado a los cristianos? ¿Dejó de ser justo? No, aplicó todo el castigo sobre Jesús. Todo el castigo sobre Jesús, hermanos. Es asombroso. Cuando digo todo el castigo, es todo el castigo. Puedes descansar en el sacrificio del Señor. Él no cambia en su justicia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. Su obra es absolutamente confiable. Hermano, de hecho, quiero decirte, porque sé que hay quienes, ¿sabes cuál puede ser una seguridad en tu salvación? No quiero añadir a la prueba de quién es de Dios y quién es del diablo que acabamos de estudiar en 1 de Juan 3, sino una de las pruebas más hermosas es que alguno de entre nosotros pudiera dudar de su salvación, no por Cristo, sino por su pecaminosidad. Que diga, pero no entiendo, hermano, siendo honestos, yo me conozco, yo sé quién soy, yo no creo que pueda llegar al reino de los cielos. Yo no creo que pueda llegar, la verdad, no me hago ahí, yo no puedo confiar. ¿Por qué no? Porque Jesús, no, yo sé que Jesús es Dios, hizo la obra perfecta, pero yo soy un miserable pecador. Esa es una de las señales, hermanos, más eficientes para saber que una persona está siendo moldeada a la imagen de Jesús. Aborrecimiento de sí mismo. Y lo único que necesitamos hacer es ubicar tus ojos a la cruz. Dice el Señor, mirad a mí y sed salvos. ¿Y qué más? Mírenme a mí y sean salvos. Pero con todo y esto,
míranme a mí y sean salvos. Qué belleza, ¿no, hermanos? Con todo y todo lo que hay en nosotros. Ver a Jesús. ¿Qué quiero decir? Que el peor de todos los pecadores que está hoy aquí, hoy mismo podría ver a Jesús, creer en su obra redentora, que la justicia perfecta de Dios fue aplicada como el peor de los castigos en Cristo Jesús hace 2000 años y que pagó por completo por todos sus pecados. Sí. ¿Y ser salvo? Sí. Hoy mismo, sí, hermanos. Mirad a mí, sed salvos. ¿Cómo puede ser esto? Dios castigó a Jesús en tu lugar, completamente. Y algunos dirán, ¿y ya? ¿Y así ya? ¿Fácil? ¿Y sigue su vida? Insisto, la obra de Dios como su justicia es perfecta. Y Él perfeccionará la obra en el creyente. De modo que no habrá excusa para decir, pues continúo pecando porque la gracia me ha salvado. No, hermanos, nunca existe eso. Nunca existe eso. Él siempre es justo y absolutamente confiable. Hermanos amados, su obra es confiable. Si tú estás cansado y turbado, si tu alma está siendo golpeada cada intento que quieres ir a Jesús, te retorna tu pecado, te sientes mal, no quieres continuar más aunque amas al Señor, confía, su obra es confiable. Y precisamente el pensar eso nos lleva a la humillación y a la reverencia. Oh, mi Dios, ¿cómo es posible que a mí, pecador, me haya salvado? ¿Cómo es posible que a mí, mi Señor, si ayer escuché y te herí otra vez, hoy escuché y otra vez te fallé, mañana lo herí otra vez? Hermanos, Jesucristo el justo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que su gracia es tan inmensa que el peor de los pecadores puede entrar al trono de la gracia confiadamente. Gloria a Dios, hermanos. Segundo, hermanos, la veracidad de la palabra de Dios, según esta palabra que leíamos, está cimentada en rectitud, en la rectitud de su carácter. La veracidad de la palabra de Dios está cimentada en la rectitud de su carácter. Hermanos, sabemos que la palabra es verdad. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que su autor es verdad y justo. ¿Por qué sabemos que la palabra es verdad? Porque su autor es la verdad. Porque su autor es justo. ¿Y por qué tú crees en ese libro? Porque su autor es verdadero y justo. Porque si la Biblia lo dice, lo creo y no me importa lo que el mundo diga. Veamos, hermanos, Jeremías capítulo 9, mis amados hermanos. Jeremías 9, versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué se alaba el hombre, hermanos? En entenderlo y conocerlo. Que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Amén. Hermanos, cada vez que leemos esto dice el Señor, su pueblo tiene que callar y decir amén. Pero, amén. Hermano, pero yo creo, cállese y diga amén. Porque eso dice el Señor, hermanos. Esa palabra, Señor, debería de pesar muy duro en todos los sentidos de nuestra vida. Así dice el Señor. Oh, papi, pero ¿por qué tenemos que ir todos los domingos a la iglesia? Porque así dice el Señor. ¿Y por qué tengo que dejar de ver ese tipo de películas? Porque así dice el Señor. ¿Por qué tengo que dejar de decir mentiras y de robar y de pelearme? Porque así dice el Señor. ¿Por qué tengo que amar a los hermanos que no me caen bien? Porque así dice el Señor. Y me encanta escuchar que el Señor me diga, y cállese, siéntese y diga amén. Amén, Señor. ¿O a ti no te gusta tener un Señor así de poderoso? Hermanos, es importante entender que la justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente. ¿Recuerdan? Estudiamos esta palabra, hermanos. Trascendente viene del latín trans, que es a través de o más allá. ¿Ok? A través de o más allá. Y escandere es igual a ascender. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente todas las demás justicias. No hay otro que sea justo como el Señor. Absolutamente nadie, hermanos. Miren, veamos Isaías capítulo 5, por favor, mis amados hermanos.
Isaías capítulo 5, versículo 16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo, santo, santo será santificado con justicia. Hermanos, este versículo demuestra que el Dios santo se revela distinto o separado de los demás por medio de su justicia. La santidad de Dios, hermanos, o sea, su separación o distinción de la creación, se manifiesta más claramente a través de sus obras justas. No hay nadie santo o justo como el Señor, y todo lo que Él haga es completamente recto, hermanos. Veamos ahí mismo en Isaías capítulo 45, por favor. Capítulo 45, versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Este es nuestro Señor, este es nuestro Rey, aún aquí en este rincón de México, hermanos. Eso sí creo que no es justo. Pensamos en África y la gente que no va a ser allá alcanzada. ¿Y México qué? ¿Qué está más cerca del lugar en donde el Señor sirvió, hermanos? ¿Te das cuenta? Nosotros somos de los rincones, de aquellas naciones que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones. Señor, tus discípulos cumplieron, tu evangelio llegó aquí a México, Guadalajara, específicamente en San Agustín también, Señor. Bendito el Rey, hermanos. Él es un Salvador justo. Justo. Hermanos, es importante entender que la justicia de Dios, al igual que su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y aún las obras de los ángeles, hermanos, por ejemplo. Porque Dios no es moralmente neutral o apático. Él ama la justicia y aborrece toda la injusticia. Por eso, hermanos, en cuanto a toda clase de pequeños pecados, que en nuestra pecaminosidad los hacemos pequeños, nosotros tenemos que detenernos y verlos como grandes pecados que son aborrecidos por Dios. Cualquier cosa mínima, hermanos, porque Dios nos llama a la rectitud y a la santidad, porque Él es recto y santo. Los pequeños comentarios contenciosos, chismosos, odiosos, los estallidos de ira pecaminosa, las mentiras, las ofensas, las maldiciones, nosotros decimos: ay, no, nada más tantito, pero para Dios en realidad son abominación. Y Dios no es neutral o apático, o dice: bueno, esto no es tan grave, lo voy a dejar ahí. Para Él el más mínimo pecado es pecado, hermanos. El más mínimo pecado es pecado. Y aún Él llega a enviar al infierno a un mentiroso, como a un homosexual, como a alguien que es celoso, como a un asesino, como a un borracho, como el que practica orgías, como a alguien que es enemista, con alguien que roba. Para nosotros no, hermanos, porque para nosotros eso es injusto. Señor, ¿cómo vas a enviar al infierno tanto al asesino como al mentiroso? No es justo. ¿Sabes por qué? Porque eres un mentiroso y tú no quieres reconocer que mereces el infierno. Pero para el Señor pecado es pecado, hermanos. Él ama la justicia y aborrece toda la injusticia. Por eso procuramos y pedimos ayuda al Señor. Señor, hazme santo porque tú eres santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tengo tantas fallas. Mi boca habla tanto. Mi mente piensa tanto. Mis ojos ven tantas cosas injustas. Ayúdame, Señor. Y en su fuerza y en su poder y con su armadura podremos vencer, hermanos. Miren, veamos el Salmo 7, hermanos, por favor. Y también anoten los que están anotando. Salmo 7, versículo 11 y 12. Dice: Dios es juez justo
Y escuchen este versículo para los que predican el evangelio. Es bueno, hermano, para ti siempre. Y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Recuerdas la frase famosa que a lo mejor algunos de aquí la usábamos cuando antes de que conocieras la Biblia? ¿Y qué decías? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Es al revés? ¿Cómo es la frase? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y el hermano Paul Washer dice, ¿y a quién envía al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Dios es un juez justo y Dios está airado. Cuando pensamos en la ira de Dios o que está airado, nos debemos de borrar de la mente completamente y del corazón que Dios está pecando, como nuestro enojo pecaminoso. Dios está airado contra el impío, contra el pecador. ¿Cuándo, hermanos? Entonces, ¿Dios aborrece al pecador? Sí. Dios lo aborrece. ¿Y lo ve con agrado? Hermanos, ojo con esto, es muy importante para los que evangelizan. En realidad es una mentira cuando las personas que evangelizan con un evangelio distinto, muy carismático y buena onda, dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La realidad es que sí, hermanos, vemos el amor de Dios en que envió a su Hijo. Es decir, si su Hijo no viene, hermanos, Dios nos aborrece. ¿Por qué? ¿Quién está libre de pecado? ¿Y por qué nos aborrece? ¿Porque Él es malo? No, porque Él es justo y santo, apartado de toda pecaminosidad. Él no puede tener comunión con las tinieblas en el sentido práctico del hombre pecador y unirse con Dios. Oye, Dios, perdóname. Recuerda que todas las religiones, fuera del cristianismo, Jesús no es el único intercesor o no es el intercesor. Y todas las personas afuera, hermanos, creen que rogando a Dios todo está bien. Mentira. Dios aborrece al impío todos los días. ¿Quién entonces no peca? Me dicen en la calle. Todos pecamos. Por eso la necesidad de entender que Dios me aborrece. ¿Y qué voy a hacer ahora si Dios me aborrece? Ve a Cristo. Ve a Cristo y verás su amor. Fuera de Cristo, en cuanto a relación, no hay muestra de amor de Dios, hermanos. En el sentido salvación. Por supuesto que vemos el amor de Dios, hermanos, en que aún los peores hombres sobre la faz de la tierra están comiendo y bebiendo y gozando de salud. Y aún muchos hombres horrendos, hermanos, económicamente están bien y en su vida están bien. Pero al final de sus días vivirán la condenación eterna, hermanos, en el lago de fuego. Entonces, es sano que prediques tú a los pecadores. En realidad estás en problemas. Dios aborrece al pecado y al pecador. Es bueno que lo prediques. ¿Que eso te va a traer problemas, hermano? Pues ahora vas a saber por qué mataron a los profetas y por qué siguen matando a los apóstoles y todos los demás discípulos hasta hoy. Por predicar el verdadero evangelio, hermanos. No por contender con las personas. De hecho, no necesitas contender con las personas o hablar mal del catolicismo, de los testigos de Jehová y decirles, los testigos y los católicos van al infierno. Sí, tú también ibas, aunque no fueras así. El asunto que tenemos que predicar, la necesidad de Cristo por su extrema pecaminosidad. Dios es un juez justo y está irado contra el impío todos los días. Y después de muerto, inmediatamente viene el juicio. ¿Cómo te encontrarás delante de Dios, pecador? Culpable, necesitas a Cristo. Pero ¿cómo me va a perdonar si soy un pecador? Cristo pagó tu deuda. Ay, ahora entiendo. O sea que Cristo se puso en mi lugar y fue aplastado por su Padre por mi culpa. Sí, si gustas de Cristo o no gustas de Cristo. Dios está irado contra el impío todos los días, hermanos amados. Dice el versículo 12, si no se arrepiente, y algunos pueden atribuir que el arrepentimiento es lo que salva, y lo hemos explicado antes. Escucha bien, el arrepentimiento no salva, hermano. El arrepentimiento es una consecuencia de haber escuchado la verdad. El arrepentimiento salvífico, me atrevo con toda seguridad y certeza por el testimonio de la Biblia, viene después de la conversión. Viene después de la conversión, porque hasta que tú no eres abierto de ojos, vas a ver a Cristo en la cruz padeciendo lo peor y te vas a arrepentir. Oh Señor, de hecho hay teólogos que insisten que esta palabra arrepentimiento en este contexto no es tanto en cuanto a dejar mis obras, sino en voltear a ver a Jesús. Vuelta y verlo a Él.
El arrepentimiento no salvífico es aquel que te sucedía cuando eras un borracho y atropellaste a alguien, o chocaste, o te gastaste tu dinero y no tenías dinero, o por ser adúltero te divorciaste, o porque golpeaste a alguien y después viene el arrepentimiento. Sí, pero no salva el arrepentimiento. El arrepentimiento no salvífico, hermanos, es aquel en las religiones que la gente se pega. Hay una religión relacionada con el Islam que se dan cachetadas. ¿Alguien ya la vio o no? Se golpean unas cachetadas, hermanos, increíbles, más que la que tortea las tortillas en el mercado. Impactante, porque ellos están presentando su arrepentimiento, haciendo sacrificio, y según ellos son perdonados por Dios. Por eso el arrepentimiento no es para salvación, es consecuencia de haber escuchado el Evangelio. Por eso enseñamos en las calles, el arrepentimiento no únicamente es dejar todo lo que tenías, sino más bien que te provoque aborrecimiento el saber que Jesucristo el justo pagó en tu lugar. Hermanos, el Hijo de Dios. ¿Qué tal sentimos cuando escuchamos, hermanos, la historia de aquel hombre que tenía su hacienda y tenía trabajadores? Envió un trabajador y lo corrieron, después envió otro y lo golpearon, luego al otro lo mataron, después envía a su hijo y los empleados lo matan. Y pregunta, ¿qué crees que haría aquel señor con aquellos que mataron a su hijo? Dices, no, imagínate, es un hombre rico, poderoso. Hermanos, imagínate el Hijo de Dios, destrozado de la peor forma en la tierra. Los hombres, hermanos, están en severos apuros. Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué perdona entonces? Porque Jesucristo, el justo, pagó en nuestro lugar, hermanos. Mira el Salmo 11:7, por favor. Vamos a terminar ya enseguida. Salmo 11:7. Porque el Señor es justo y ama la justicia, el recto mirará su rostro. Esto no habla de obras, sino habla de aquellos que han sido colocados en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él es el recto, hermanos. Él es el justo. Algunos piensan que al convertirse en cristianos ellos se convierten en perfectamente santos. No. Todo es a través de Jesús. Hermanos, los textos que leímos demuestran la gran necesidad que tiene cada persona de Cristo y su obra en el Calvario. Toda la gente. Qué emocionante, hermanos, entender lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el estudio que vimos más de un año. Estuvimos leyendo ese texto. ¿Y qué ha provocado en tu vida? 2 Corintios 5. Entiende estas palabras, mi amado hermano, mi hermana. Qué glorioso. Mira, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, nuevo. Las cosas viejas son borradas y pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. ¿Cómo podemos ser reconciliados? Por Cristo. Y viene algo bueno, hermanos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que aquí asegura que el cristianismo no es pasivo. Al contrario, hermanos, al contrario, es activo. Tú y yo tenemos que orar por todos los predicadores callejeros en todo el mundo en lugar de envidiarlos, porque sucede en nuestro pecado, hermanos, los envidiamos. Debemos de orar porque ellos están cumpliendo con la tarea que tú no estás cumpliendo. Tenemos que clamar por ellos y clamar, Señor, úsalos, extiende tu reino, guarda a mi hermano amado con el que me gozaré por la eternidad en la adoración, Señor, a ti. Hermanos, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pásenle como si fueran limpios, no hay ningún problema, entren. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que tú y yo, hermano, hermana, los que somos creyentes, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿O cómo lo haré yo en mi debilidad? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la obra de Cristo, fíjate ahí, subraya cuántas veces es mencionado Cristo. Desde el versículo 16. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun sea Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, hombre, sus pecados. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo Cristo. En 3 versículos, hermanos,
Por eso es importante que nosotros mencionemos más a Cristo que cualquier otra cosa. Si tú te has desviado para tratar de enjuiciar a la gente por su religión, por su pecado, por su ateísmo, estás errado como tal. Nosotros mostramos su pecaminosidad. En la misma ley, dice la palabra, es perfecta y convierte el alma. Y después hablamos de Cristo como la solución única. Solo Cristo, hermanos, vivió una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, y luego Él cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios, que se describe en el Salmo 7, versículo 11 y 12, que es asombroso, hermanos. Ahí declara el versículo 7 del Salmo 11 que solo el hombre recto verá el rostro de Dios. O el Salmo 24, ¿quién subirá al monte santo, el limpio de manos? Y todos decimos Jesús, y recordamos, no, hermanos, nosotros subimos al monte santo, aún siendo sucios, porque Jesús subió al Gólgota. Ese es el cambio de papeles. Jesús toma mi vida y la tuya y paga el castigo, y nosotros tomamos la de Cristo y somos premiados por Él, hermanos. Qué Salvador tan grande, hermanos. Gloria a Dios por nuestro Señor. Les invito a que oremos a Dios y pidamos ayuda. Señor, damos gracias. Gracias porque hoy nos recuerdas que tu justicia garantiza, Señor, que jamás tú harás nada malo, que todo es perfecto, que tú reinas sobre tu creación sin caprichos, sin parcialidad, sin injusticia. Señor, esto es un gran consuelo para nosotros, Señor. Para nosotros los que hemos hecho, Señor, por tu gracia, de ti nuestra esperanza. Para los cansados, para los afligidos, para los débiles, para los turbados, para los encarcelados, Señor, para aquellos que no tienen, Señor, fuerzas. Tú eres nuestro refugio seguro, Señor, y en ti, Señor, está quieta nuestra alma, Señor. Te doy gracias, Señor, por recordarnos todas estas cosas. Recordarnos que eres justo, que todas las cosas que sucederán y han sucedido, Señor, y suceden, son perfectas. Qué bendición para los que están pasando, Señor, por tormento, Señor. Recordar que estás al control y que es justo todo lo que está pasando, Señor. Gracias, Señor, que no eres un Dios débil, que eres perfecto, Señor, así que podemos descansar en ti. Aún en el día malo confiaremos en ti, Señor. Damos a ti honra, gloria y alabanza, mi Señor bendito. Te damos gracias, Señor, y te alabamos hoy, amado Señor, con la oración, Señor. Eres glorioso, Señor, eres espléndido, Señor, majestuoso, soberano, hermoso, lleno de gracia, de amor, de perdón, de poder, de misericordia, de bondad, Señor. Eres inigualable, eres, Señor, incansable, inalcanzable sino solo por tu Hijo Jesús. Eres perfecto, incuestionable, Señor, perfectamente santo, Señor. Excelentísimo Dios, te amamos, Señor, y te damos gracias esta noche por todo, mi Dios. Bendícenos, Señor, y que la semilla de fruto, Señor, te ruego, y que aquellos que están pasando por tiempo difícil recuerden que nada ha sucedido por casualidad o injustamente, sino todo es perfectamente justo. Gracias, Señor, te adoramos y en Cristo oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a darnos un saludo de paz antes de retirarnos.